Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Estamos a día 11 del mes de junio del año 2024 y continuamos con nuestra lectura bíblica en el libro de Éxodo capítulo 25, versículo del 10 en adelante. El arca del testimonio. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio, y la cubrirás de oro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro, que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás una vara de madera de acacia, la cual cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ella. Las varas que harán en los anillos del arca no se quitarán de ella. Y pondrás en el arca del testimonio que yo te daré, y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos, y los querubines se extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno frente al otro, mirando el propiciatorio, los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de ahí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio. De entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Hermanos, comienza Dios a darle a Moisés las órdenes de cómo tenían que hacer cada una de las cosas que se iban a utilizar para su adoración. Acá da las indicaciones para hacer el arca del testimonio, en los cuales en la actualidad esos 2 codos y medio, hay diferentes opiniones sobre esto, ¿verdad? La más común es que eso medía entre 111 a 112 centímetros, o estamos hablando de 1 metro con 10 centímetros, eso medía de largo, dice que era codo y medio de ancho y de alto, que eso pues viene a ser un promedio de unos 67. Hay unos que dicen que son 67 centímetros, otros que son 75. Eso depende de la medida del codo, porque algunos lo toman el codo desde la mano del ser humano, desde el codo hasta la punta de los dedos, otros hasta la muñeca. Dicen que eso es un codo, ¿verdad? Entonces puede rondar los 45 centímetros. Entonces no hay un dato exacto que dijéramos cuánto mide realmente el codo del cual habla la Biblia, pero rondaría ese dato, ¿verdad? De 1 metro con 11 a 12 centímetros. Otros dicen que serían 1 metro con 25 centímetros. Pero lo importante es lo que esto significaba. En esa arca iba a estar dentro la vara de Aarón, que floreció, un tazón con maná, ¿verdad? Un pocillo con maná y las tablas de la ley, o sea, los 10 mandamientos. Eso es lo que estaba dentro de esa arca, ¿verdad? Eso es lo que Dios ha querido preservar. A estas alturas no se sabe dónde está, posiblemente el Vaticano, posiblemente Turquía, no se sabe exactamente dónde pueda estar esa arca, ¿verdad? Desapareció
y pues alguien la llevó, no se sabe dónde está, pero lo importante es lo que significa para Dios. Es el arca del testimonio. Pide a Dios que se le haga un propiciatorio. Tiene que llevar unas argollas, unas asas donde meter esas varas, para que la idea es de que el arca no sea tocada con las manos. Hay alguien que más adelante lo veremos, toca el arca, y en el momento que él toca el arca, él muere. El arca, en aquel momento, la presencia de Dios con su pueblo, en medio de su pueblo. Por eso tiene que estar dentro del templo, en un lugar especial del templo. Más adelante veremos cuáles son las partes de ese templo, pero con esto lo que estamos tratando de ver, hermanos, es lo que Dios busca: estar siempre en medio de su pueblo, siempre en medio, para poder dirigir, para poder ayudar y estar siempre atento a las peticiones de su pueblo. Lo mismo viene siendo el día de hoy. Dios quiere estar, desea estar en nuestro corazón, en medio de nosotros. ¿Para qué? Para guiarnos, hermano, para protegernos, para cuidarnos, para proveer nuestras necesidades. Pero todo está en que nosotros querramos que Dios esté en ese lugar especial, que esté siempre en nuestro corazón, buscando dirigirnos, y que estemos atentos a su voz. Bendiciones, hermanos. Esto ha sido un cafecito para el alma.